Hay historias que no empiezan con una persona, empiezan con un objeto. Y ese objeto guarda mucha más historia que cualquiera de sus personajes. ¿Qué pasa cuando una familia, en vez de heredar riquezas y propiedades, hereda una historia sumamente traumática y un silencio que mientras no se descubra, sigue doliendo? Hoy vamos a hablar de una novela que más que leerse, se va descubriendo poco a poco. Vamos a hablar de Está lloviendo y te quiero, de Antonio Mercero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en este canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico y en este canal se habla de literatura, de historia y de filosofía. Así que si te gustan esos temas, considera suscribirte, darle like y compartir el video. Esto es otro video que se suma a la lista de lunes de libro y vamos a hablar de este librazo. Está lloviendo y te quiero, de nada más y nada menos que Antonio Mercero. Vamos a hablar un poco de quién es él, de qué va el libro, qué me gustó, qué no me gustó y a quién se lo debes recomendar o quién lo debe leer si te gusta tal o cual estilo. Sin spoilers, porque la firma de este canal es que yo no doy spoilers de nada, para que siempre esté visible en todo el video. Está lloviendo y te quiero es una novela escrita por Antonio Mercero. Antonio Mercero es uno de los 3 autores que en conjunto se hacen llamar Carmen Mola. Vamos a hablar un poco de esto porque ya lo he repetido varias veces, pero siempre me gusta decirlo. Carmen Mola es un autor o un escritor, bueno, es el seudónimo, ya lo sabemos, pero era un escritor que saltó a la palestra, yo diría mundial o por lo menos occidental, cuando ganaron el premio Planeta por su novela Bestia o La Bestia. Cuando llaman ese premio, se levantan estos 3 señores y todo el mundo se quedó boquiabierto porque pensaban que era una mujer, Carmen Mola, pero son 3 autores. De esos 3 autores, que todos ellos escriben muy bien, este señor Antonio Mercero ya ha escrito varios libros, pero esta es la novela más reciente. Está lloviendo y te quiero. Y esto es bien importante decirlo como un contexto inicial, porque si ya tú has leído a Carmen Mola o te han hablado de Carmen Mola en este canal, yo he reseñado algunas novelas de él, voy a ponerlas por aquí en algún momento. Si te han hablado de Carmen Mola, sabes que Carmen Mola se caracteriza por escribir novelas fuertes, negras, policíacas, thriller, suspenso, mucha crudeza. Y este señor en esta novela da un desvío completamente de lo que estamos acostumbrados a leer en Carmen Mola. Aquí el tono es completamente distinto y eso es de las cosas que más me gustó de esta novela. Aquí no hay prisa, aquí no hay espectáculos, aquí hay memoria colectiva y familiar, incluso social. Y eso te demuestra algo mucho más interesante todavía, y es que detrás de ese fenómeno de Carmen Mola vemos que hay autores que pueden escribir cosas sumamente distintas pero también bien profundas. Yo diría que se siente hasta mucho más personal, o sea que es como si Antonio Mercero estuviera escribiendo sin ese peso en los hombros de decir, diache, tengo que conservar lo que soy en Carmen Mola. No. Todo lo contrario, esta novela sale de ese carril. ¿De qué va esta novela? Mire, esta novela, si usted lee la parte atrás del libro, se da cuenta de lo que va, y esto yo lo voy a hacer evitando algún spoiler. Así que vamos allá, que para eso lo tengo en físico. Esa es la magia de tener los libros en físico. Cuando Paula le regala a su hermano un antiguo reloj de pared creado por su bisabuelo, la madre de ambos sufre un infarto al verlo y termina hospitalizada. Cuando yo leí esa primera oración, yo quedé loco con el libro ya. Paula comienza a indagar porque su intuición le dice que no ha podido ser una simple casualidad y descubre un mensaje enigmático dentro del reloj. ¿Qué ustedes creen que es ese mensaje? Está lloviendo y te quiero. ¿Qué significa está lloviendo y te quiero? ¿Por qué llega dentro de ese reloj? ¿Y qué le pasó a la señora que se desmayó cuando vio el objeto? Eso es lo que te toca a ti averiguar en esta novela. Yo no te voy a contar nada, solamente te voy a decir que es una novela generacional, o sea que cubre varias generaciones para tú poder entender la importancia del objeto y del mensaje. Este reloj es como si fuera un personaje, porque significa asimismo tiempo, historia y memoria, sobre todo memoria familiar en una España atravesada por el franquismo, atravesada por todo lo que viene después de la Guerra Civil, que es el periodo de Franco, y cómo subsisten algunas cosas, no personas, porque te podrás imaginar que hay personas que no van a sobrevivir, cómo subsisten algunas cosas y algunos mensajes a través del tiempo. El hecho de que empiece por un objeto cambia completamente la historia, porque entras de lleno a esta historia no por curiosidad, sino por intriga, y tú dirás que es lo mismo. No. En otro momento hablaremos de la diferencia entre ser curioso y tener una intriga, porque incluso antes de conocer a los personajes a fondo,
tú sabes que algo pasa con este bendito reloj. Te prometo que no te voy a dar ningún spoiler aquí. Hay un personaje que se llama Domingo Yarza. Yo quiero que tú sepas que este personaje quizás no es el que hace más ruido en la novela y del que siquiera más se habla, pero es el personaje más importante si tú me preguntas a mí. Con él podemos aprender a entender el silencio como un rasgo narrativo en toda la novela. Estamos en la posguerra civil. Estamos en un periodo en España que si tú sacabas un volante, una bandera, decías una frase mal dicha en algún lugar, probablemente te desaparecías y no volvían a saber de ti. La presencia de Domingo define todo el resto del escenario, incluso, diría yo, que define todo el resto de su generación por años y décadas después. O sea, lo que te quiero decir es que no habla tanto de él en el libro, hay otros personajes en los que se extiende más, pero definitivamente su presencia en el libro es sumamente simbólica sin que tenga que hacer mucho ruido. Dentro de las cosas que más me gustaron, primero, cómo desarrolla los personajes. Vengo de una rachita de leer novelas en las que los personajes no fueron desarrollados completamente. Saludos por ahí a Proyecto Hail Mary, que te dejé la reseña por aquí, puedes ver. No me gustó tanto como pensé que me iba a gustar. Y esta novela yo la leí antes. Sinceramente yo llevo como ya un mes y medio que terminé este libro, pero ahora es que me dio tiempo a grabar la reseña. De las cosas que más me gustaron, desarrollo completo de los personajes. Cuando tú quieres desarrollar personajes y que esos personajes profundicen y se queden con el lector, tú tienes que dar tiempo, tú tienes que dar situaciones en las que los pongas a funcionar de diferentes maneras, en las que los enfrentes a momentos difíciles. No todo puede ser fácil. Y no solamente difíciles con ellos mismos, difíciles con su familia. El grado de profundidad que tenemos en los personajes, no solamente los principales, sino también los secundarios, en esta novela de Está lloviendo y te quiero, es genial. Eso es de las cosas que más a mí me gustó de esta novela, que cada personaje principal y hasta los secundarios tienen una profundidad. Tú te puedes identificar con ellos, te puedes como que poner en la mente o en el lugar de ellos y sentir tristeza, dolor, empatía, apoyo, todo lo que tú quieras sentir, porque están bien desarrollados. En segundo lugar, el momento histórico que se desarrolla. Yo no estoy diciendo que me hubiese gustado vivir en la era del franquismo, nada más lejos que eso, pero es una época en la historia de España que, aunque se ha escrito mucho, muchas personas evitan entrar a la crudeza y a lo rudo y a lo fuerte que fue esa época. Tengo que decir que autores españoles han entrado en ella y han puesto en escena o han puesto en las letras lo fuerte que era. Por ahí tenemos a Julia Navarro, por ahí teníamos a Carlos Ruiz Zafón, aunque lo tenemos en sus libros todavía, y un montón de autores españoles que han hecho esto de manera magistral. Este señor se suma a uno de ellos. El franquismo como atmósfera en toda la novela es genial, porque no te lo explica como un tono aburrido, no. Este señor dice, ¿sabes qué? Vamos a meterte a ti dentro de la época franquista para que sientas y padezcas todo lo que pasó allí. No es histórico ni académico, es vivido, es como algo cotidiano que tú vas viviendo poco a poco. Ves las imprentas clandestinas, los lugares que no se podía estar, los símbolos de resistencia, el amor escondido, porque tampoco el amor era libre completamente. Aquí todo se trataba de poder sobrevivir un día más, no idealizar muchas cosas. El contexto histórico no es un fondo, un lienzo para que lances la historia, no. Es una presión constante en toda la novela que hace que tú no puedas salir de ese lugar. Paula, que es la persona de la que se habla en la contraportada, es, yo creo, que la pieza que engrana el pasado y el presente. Porque ella al inicio no sabe, igual que nosotros. Va armando la historia, aun cuando armar esa historia no le va a traer muchas cosas buenas, igual que nosotros. Y funciona de cierta manera como una guía emocional para que tú veas que lo que tú estás sintiendo o las emociones que estás viviendo mientras lees la novela son las mismas que siente Paula como personaje, que es la que va descubriendo de qué trata toda esta cuestión. Y hablamos claro, ella no es el personaje más fuerte, pero es el personaje con el que tú vas adentrándote a esta historia, en una forma de decirlo bien poética. Es el Virgilio que te acompaña, como acompañó a Dante en la Divina Comedia. Otra cosa que me gustó mucho de este libro es que esta novela no trata de una familia, más bien trata de lo que una familia no logra decirse de generación a generación, de persona a persona, de madre a hijo, de hermano a hermana, no pueden decirse. Aquí se desarrolla la herencia emocional, cómo incluso las emociones pasan de una generación a otra, cómo las decisiones que se toman en un momento se arrastran por la segunda, tercera y cuarta generación, no solamente
solamente dentro de la familia, sino también en la sociedad, en el pueblo, en el barrio, en el lugar donde vivían. La herida que cambia de familia en familia, pero no desaparece porque está latiendo y nadie sabe qué es lo que pasa. Cada generación cree que empieza como desde cero, pero siempre empieza con algo que ya estaba roto. No se pueden deshacer de su pasado, aunque quieran. Como suele pasarme con los autores españoles que hablan de esta época, me encantaron los personajes femeninos. En esta historia no es que sean los principales, porque el protagonista, bueno, aunque son varias generaciones, pero no siempre son los principales. Sin embargo, las mujeres, que mucha gente piensa que estaban invisibles en ese momento, no. Tenían peso en la vida real y tienen peso en esta historia. O sea, las mujeres son las que van cargando constantemente con las decisiones o las malas decisiones y las consecuencias de esas decisiones de los personajes. Y son las mujeres las que reciben constantemente esas consecuencias en su vida. Ser mujer ya de por sí era un problema. Y cuando digo problema no quiero decir que sea un problema que haya nacido mujer, es que se las veía mucho más difíciles que los hombres. Imagínate ahora ser una mujer en la España franquista y arrastrar un secreto familiar de varias generaciones en el cual no sabes ni dónde pararte. Y cómo las mujeres en esta novela sobreviven a eso. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más genial! Triste y doloroso muchas veces, pero está demasiado bien escrita. Me gustó mucho también el vaivén en el tiempo. No nos sueltan por mucho tiempo del pasado. O sea, tú estás en el pasado, pero no te quedas ahí mucho. Te vuelves al presente, porque en el presente está pasando algo bien importante, y vuelves al pasado y tú mismo vas armando ese rompecabezas. Así que ese vaivén me gustó. Para mí está bastante bien establecido, porque hay novelas que como que se pierden 3, 4, 5, 6 capítulos en el pasado y ya tú como que te desligas del presente, y lo mismo pero viceversa. Pero definitivamente, ya para terminar la parte de lo que me gustó, es cómo este señor logró con un objeto inanimado darle forma a toda esta historia. Mira, más que el contexto de los cuales yo sabía algunas cosas no, como toda buena novela de ficción histórica, aquí hay unos pedacitos que tú dices, voy a buscar información de esto porque esto pasó de realidad, y hay nombres, hay lugares, hay sucesos que sí pasaron en realidad en esta novela y son mágicos. Cuando tú los ves y los puedes descubrir, aprendes un poco más. Esa es la ventaja y eso es lo grande de la ficción histórica, por eso es mi género favorito. ¿Qué no me gustó de esta novela? Wow, bien pocas cosas. Yo diría que una o dos, si acaso, no me gustaron. Deja ver cómo digo esto. Bueno, tengo que salirme de los personajes principales. Hay algunos personajes de tercer orden, que no son ni primarios ni secundarios, obviamente, que cuando entran a la escena, yo creo que yo creo que están ahí para darle forma o darle sentido a algo que pasa, pero que bien pudo haberlo hecho un segundo personaje. Es decir, cuando esos terceros personajes entran, quizás tienen un punto importante o tienen algo importante que hacer para que la trama siga funcionando, pero después desaparecen. Entonces como que tú te quedas como que esto lo pudo haber hecho un segundo personaje. O sea, ¿para qué me presentaste esto? O tanta cosa presentándome un personaje que me podría gustar cuando no vuelve a aparecer en la trama. Y eso no está mal. Recordemos, es una historia familiar, es una saga familiar, o sea que van a haber personas que solamente llegan para algo específico. Lo segundo que no me gustó, y esto es algo bien mío, cuando yo me envuelvo en este tipo de novelas que recurren a narrarnos las cosas como pasaban, hay mucha injusticia, pues tú quieres a veces que el que hizo la injusticia y tiene que pagar, pague de una forma, y no pasa así. Pero en la historia tampoco pasaba así. En la historia real, en el día a día del mundo y lo que ha sido el mundo, sobre todo el siglo XX, hubo muchos villanos que se salieron con la suya. Hubo mucha gente que hizo el mal y se salió con la suya y no obtuvo, yo no diría su merecido, pero no obtuvo una venganza, no obtuvo ni siquiera lo que le tocaba en esta vida. Y que este señor lo haya decidido hacer así en el libro, pues yo digo como que yo quería que como autor de la obra o tú como escritor de la obra me dijeras qué pasó con esa persona, porque yo sé que pasó algo. Eso no pasa. Por último, y tampoco es algo que me haya molestado tanto, pero quizás pudo haberme gustado más si era de otra manera. En el presente hay una historia que como que yo no le veo mucho sentido. Yo no sé si es que yo me envolví demasiado en el pasado, pero en el presente pasan muchas cosas con Paula, con la familia de Paula, con la mamá de Paula, con lo que Paula trabaja. Y hay una de esas historias que yo cuando terminé la novela dije, ven acá, ¿qué había aquí con esto? ¿Qué estaba pasando con esta historia del presente? ¿Para qué? ¿Era necesaria para qué? A lo mejor fui yo que me envolví demasiado de verdad, pero yo no le vi el sentido a eso. Pero esta novela me encantó. En mi renglón de 1 a 5 estrellas le voy a dar un 4.5. Bien merecido. Me leería otra novela así, de este género, de este señor. Si te gusta la ficción histórica, este libro es para ti. Si te gustan las historias de amor, pero que no todo es rosita, este libro es para ti, porque no solamente narra la historia de una familia, es la historia de una familia, la historia de un amor, la historia de una familia
España en el pasado y cómo subsisten para seguir en la España franquista, pero la narra como era, con dolor, con despecho, con tristeza, pero también con momentos de alegría. Si te gustan las historias en las que tú cada vez que ves un dato dices, vengo ahora, voy a averiguar de esto, esta novela es para ti. Y si te gustan los autores españoles, si te gusta Carmen Mola y quieres descubrir otra cosa de esa misma persona que estuvo ahí escribiendo algo con Carmen Mola, Está lloviendo y te quiero, es una novela que puedes acceder. De hecho, estoy pensando regalarla. Ya yo no la voy a leer otra vez. Yo la forré y todo con transparente para que durara. Así que pendiente a mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Búscame por ahí para que me sigas, porque probablemente voy a hacer un tipo de concurso y la voy a regalar, pero para gente que sí la lea, no para que la pongas bien bonita en tu escritorio, en tu librería y no la leas nunca. Y si has llegado hasta aquí, te pido que te suscribas al canal, compartas, prendas la campanita para que lleguemos a más personas que le gustan estos temas tanto o más que tú. Nos vemos en la próxima. Chao.